Pastor Amiong Lee predicará el sermón titulado Labios como una plata escogida. Muchas gracias a Coro Shalom y Orquestación Nisi. También gracias a los cantantes por su alabanza especial. Y gracias a todos los testigos de Manmin Begojen. Y creo que los miembros de Manmin conozcan muy bien y la manera de recibir la respuesta, por lo que en nuestra iglesia siempre se arrepienten cuando tiene algún problema en su vida o enfermedad. Yo también he visto a muchos miembros que recibieron la respuesta y sanidad divina por la oración de pastor principal, especialmente en este año. Por lo que espero también que todos ustedes puedan recibir la respuesta en su vida. Hermanos, en la Biblia nosotros hallamos varias veces, en varios lugares de la Biblia, sobre la plata escogida. La palabra hoy dice, plata escogida es la lengua del justo y más el corazón de los impíos es como nada. Aquí significa plata escogida, significa una plata bien refinada y de buena calidad. Proverbios capítulo 8, versículo 19 dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Y primeras Crónicas capítulo 29 dice, y David con todas sus fuerzas preparó para la casa de Dios oro, plata, bronce, hierro y madera, y guardó en su tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que preparó para la casa del santuario, dio para la casa de Dios 3,000 talentos de oro y de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada. Y así, en esa manera, la Biblia dice varias veces sobre la plata refinada y plata escogida. Y así Dios Padre quiere que nosotros tengamos los labios como una plata escogida. Para tener los labios como una plata escogida, nosotros debemos tener la sabiduría de ahorrar las palabras. Proverbios capítulo 17, versículo 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría y de espíritu prudente es el hombre entendido. Hermanos, usted debe examinar y cuántas veces ahorran sus palabras. Algunos hablan muy fácilmente conforme a su gusto y algunos ahorran sus palabras en su vida. Nosotros debemos reducir nuestra palabra en nuestra vida pero ahorrar la palabra Hermanos, en nuestra vida nosotros siempre debemos examinar nuestra vida y nuestra palabra, discerniendo con la palabra de Dios Padre. Cuando lo hacemos, nosotros podemos decir que ahorramos nuestra palabra. A veces en nuestra vida reducimos nuestra palabra para controlar nuestra palabra. Pero de veras, todavía en nuestro corazón tenemos rencor y queja. Por lo que lo más importante es cultivar el corazón hermoso ante Dios. Y con ese corazón debemos hablar la confesión hermosa. El refrán coreano dice, hay que saber bien para ser jefe. Esto significa, el conocimiento es la fuerza. Y así en nuestra vida, y los seres humanos siempre aprenden muchas cosas en nuestra vida. La meta de aprender los conocimientos es para controlar nuestra vida y tener la abundancia. La piedad filial también. Los hijos buenos deben dar gozo y felicidad a sus padres. Para esto, no expresan tristeza ante sus
universo, nosotros podemos entender todo por la Biblia, la historia también. El comienzo y el final de la historia también está escrito en la Biblia. Por la Biblia nosotros podemos entender de dónde y a dónde hemos venido y vayamos y iremos. Cuando tenemos este conocimiento de la Biblia, nosotros podremos tener los ojos espirituales y podremos aprender exactamente la manera de sobrevivir en este mundo. Con sabiduría, inteligencia y habilidad espiritual podemos vencer en el mundo. Es decir, en la Biblia hay toda la explicación de la causa del problema y resultado y la respuesta también. Por lo que si creemos, entonces podremos resolver todo el problema de la vida. En a mí me de hoy también, y los testigos, y ellos entendieron el problema de su enfermedad, por lo que después de arrepentirse, y ellos recibieron la sanidad divina por la oración del pastor principal. Y así es la palabra del Padre, está toda la respuesta. El que ahora sus palabras tiene sabiduría. Eso significa la importancia 와 말의 중요성에 관한 지식을 삼고 Por lo tanto, y para controlar nuestra palabra, nosotros primeramente debemos tener un conocimiento sobre la importancia de la palabra. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, mira también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es con una pequeña cosa, timón, y es conducida y conducido y controlado. Por lo tanto, para nosotros, y lengua, aunque es tan pequeño, la lengua es muy importante y decidirá el resultado de la vida. Los que tienen este conocimiento de espíritu por la Biblia, no hablará solamente con gusto, no hablará como quiera, solamente tratará de hablar y la palabra buena y palabra justa y verdad. Y naturalmente ahorrará su palabra. No aguantará solamente, sino tratará de hablar palabra buena y palabra de benigna y palabra de verdad. Pero no tiene este tipo de conocimiento, entonces hablará fácilmente como quiera, con su gusto. No cuidará a otros. Por lo que depende de conocimiento y nuestra vida de palabra, nuestra vida lingüística será diferente. Por lo tanto, para controlar nuestra palabra, primeramente nosotros debemos tener ese conocimiento del Espíritu. Por lo tanto, pero ahora lo que quiero decir, no es un conocimiento carnal, sino es una palabra, cultivar la palabra en nuestro corazón. Es decir, nosotros no debemos tener una palabra como conocimiento, sino debemos cultivar nuestro corazón con esta palabra. 단지 육적인 지식으로만 담고 있는 사람이라면 예전이나 지금이나 말의 변화가 없는 것입니다.
신앙생활하는데 Y en nuestra iglesia están muchos miembros, pero algunos crecen muy rápidamente espiritualmente, pero algunos no. Algunos siempre crecen porque para tal personas la palabra o sermón es un origen de cambiar. Es decir, siempre teniendo en cuenta esa enseñanza y siempre tratan de practicar y obedecer. Pero algunos lamentablemente no crecen drásticamente porque ellos siempre ignoran la palabra. Solamente tiene conocimiento en su cabeza, pero no quiere obedecer, no quiere practicar. En esta manera no quieren cultivar su corazón por la palabra. Lamentablemente, aunque pase muchos años, aunque asista a la iglesia por muchos años, pero todavía en su palabra podemos hallar fácilmente la palabra negativa, insulto. Algunos miembros cambiaron. Inmediatamente después de oír un sermón, tal personas pueden cambiar muy rápidamente. Si oímos los testimonios de los hombres de espíritu, ellos siempre dicen, en algún punto, ellos también se dieron cuenta del amor de Padre Dios y del Señor y del Pastor Principal, y después cambiaron drásticamente. En nuestra iglesia los miembros no usan una expresión negativa, por ejemplo, y los no creyentes siempre dicen, me muero de hambre, me muero de cansancio. Pero en nuestra iglesia no usamos esta palabra negativa. Por lo que nosotros, desde el principio, y los principiantes de los miembros no usarán esta palabra. Hermanos, los profetas de la Biblia tampoco usaban esta expresión, pero algunos discípulos usaban esa expresión negativa. Por ejemplo, Judas Iscariote y Judá y Tomás, que tenía mucha duda. Estos discípulos hablaron muchas dudas y la falsedad. Por la palabra de Judas Iscariote, nosotros pudimos hallar esta expresión negativa. Por ejemplo, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Por fuera parece muy bueno, pero dentro de su corazón había un corazón del ladrón. Fue un injusto. De la roca y también mostró 10 plagas. Pero ante la prueba y los israelitas hablaban negativamente, no obedecía y hizo malo. Además amenazaba a Moisés y trataba de matar a Moisés, apedrear a Moisés. Hermanos, en Cristo, creo que ¿cómo están ustedes? ¿De qué parte quieren estar? ¿Quieren estar en la parte con los incrédulos? Ellos no pueden entrar en la tierra de Canaán. Nosotros debemos ser como Josué y Caleb, es decir, debemos tener la fe espiritual. No solo palabras, sino también. Aunque no nos importaría la prueba y tribulación, nosotros debemos vencer con fe. Antes de la amenaza de la muerte, nosotros no debemos tener un temor, porque nosotros confiamos en Dios. Hermanos,
palabra de la vida. Ellos pueden cambiar. A través de este proceso, cuando tenemos el conocimiento sobre la palabra, nuestra comprensión será perfeccionada y eso, nuestros labios serán perfeccionados por completo. Y podremos hablar solamente una palabra agradada al Dios Padre. Entonces, Satanás no podrá instigar más. Gracias al conocimiento del Espíritu, nosotros podemos discernir cuál sea buena y cuál sea mala. Sin conocimiento del Espíritu, nosotros no podremos entrar en el Espíritu, porque no conocemos el camino. 정말 선의 가치, 또 기준이 어떻게 되어진지를 알지 못한다면 선으로 들어가야지. Hermanos, sin saber sobre la bondad, ¿cómo se puede cultivar el corazón de bondad? Pastor Principal nos dijo con ejemplo, por ejemplo, si quiere ir a la ciudad Busan, usted debe tener una mapa o deben conocer el sistema de tráfico para ir a la ciudad Busan. Sin conocer esta información, usted no podrá llegar a la ciudad de Busan. Es decir, antes de marchar a la casa, usted debe decidir con viajar en tren o en bus o con qué camino y viajar, etcétera, etcétera. Y así, para cumplir el corazón de bondad, nosotros debemos discernir y tener conocimiento sobre la bondad. Antes no tuvimos este tipo de criterio de la bondad, pero gracias a la palabra del Pastor Principal sobre la bondad, nosotros ahora podemos discernir cuál sea la buena bondad ante Dios o no. Algo nos parece muy bueno, carnalmente, pero ellos no pueden recibir la respuesta por Dios porque no son buenos ante Dios. Ahora nosotros conocemos cuál es bueno ante Dios. Por lo tanto, podemos ser buenos ante Dios. ¿Ustedes son buenos ante Dios, ante persona? Entonces, ¿en qué nivel de la bondad están ustedes? Nosotros podemos discernir gracias a la palabra del Pastor Principal. ¿Está en primer nivel o está en cuarto nivel? Cuando podemos discernir así, podemos cumplir el corazón de bondad. El último nivel de la bondad es emocionar a Dios Padre. Cuando podemos discernir, podemos cultivar ese tipo de corazón. Cuando yo cuido y cuando yo visité la casa de un nuevo creyente, en la habitación de este nuevo creyente, ya este nuevo creyente ya conocía nueve maldad para estar, nueve maldad que debe descartar y para estar sobre la roca de la fe. Aunque sea nuevo creyente, ya conoce esto. Este miembro me dijo que realmente quiere estar sobre la roca de la fe. Y estoy muy agradecida al oír esta confesión, porque cuando no teníamos ese criterio para estar sobre la roca de la fe, nosotros no podíamos estar sobre la roca de la fe fácilmente. Por lo que la palabra de Pastor Principal es una gran bendición para nosotros. Hermanos, a medida que cultiven el corazón del Espíritu, nosotros podremos mostrar la señal y prodigio y poder en la palabra. Por la palabra de Dios, nosotros podemos entender toda la situación y podemos hallar la respuesta. Por lo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por la palabra de Dios Padre, nosotros podemos discernir en qué nivel de la bondad estamos. Si realmente quiere ir a la Nueva York, entonces usted debe conocer exactamente la manera de ir a la Nueva York. Deben conocer la localidad del aeropuerto
también deben conocer la tarifa para viajar hasta la ciudad de Nueva York. Además, se conoce, si tiene una mapa, entonces puede adivinar cuántas horas durará en llegar a la ciudad de Nueva York. Pero si no sabe esto, entonces no podrá adivinar, no podrá sentir, no podrá calcular el tiempo de llegar a la ciudad de Nueva York. Es decir, muy vagamente entenderá. Además, si no tiene ningún conocimiento sobre la localidad de Nueva York, entonces podrá darse por vencido antes de llegar a la Nueva York, porque no puede adivinar el tiempo de llegar. Y así espiritualmente nosotros también. Para llegar hasta la Nueva Jerusalén, nosotros debemos tener el conocimiento como una mapa del reino de los cielos. Es decir, cuando conocemos exactamente cómo podremos entrar en la Nueva Jerusalén, y nosotros podemos marchar con más confianza. Y realmente también, cuando tenemos el mapa, podemos viajar con más gozo y facilidad. Si no tenemos una mapa, entonces no podremos tener una confianza para llegar hasta la meta. Pero si conocemos, entonces podemos llegar más fácilmente. Espiritualmente también. Cuando tenemos una mapa para ir a la Nueva Jerusalén, podemos viajar más fácilmente. Y así la palabra de Dios y enseñanza del pastor príncipe es una mapa para nosotros para ir a la Nueva Jerusalén. En nuestra iglesia, pastor principal nos enseña sobre la roca de la fe y el espíritu completo. Por lo tanto, ustedes no se deben dar por vencido, dado por vencido, sino deben marchar para la roca de la fe, el espíritu y el espíritu completo. Y eso con gozo ustedes deben marchar. Siempre confesamos, no paraíso, no primero reino de los cielos, no segundo, no tercero, solamente queremos entrar en la Nueva Jerusalén. Podemos confesar así porque ya tenemos una mapa, ya conocemos la mapa y la estructura del reino de los cielos. Pero para marchar, nosotros debemos abandonar nuestra maldad y falsedad. Pero si tiene este conocimiento como en su cabeza solamente, entonces no tiene sentido. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como esta palabra, cuando practicamos el conocimiento del Espíritu, tiene sentido. Es decir, la obra es muy importante que el conocimiento. Para orar nuestra palabra, nosotros primeramente debemos tener el conocimiento del Espíritu. Luego debemos meditar y cultivar nuestro corazón. A propósito, lo que quiero decir hoy, aunque no podemos practicar por completo, primeramente debemos tener el conocimiento del Espíritu, porque gracias al conocimiento del Espíritu podemos empezar y comenzar a cambiar. Por ejemplo, para conducir un coche, la teoría y práctica es muy importante, pero antes de practicar, si conocemos la teoría y conocimiento sobre el coche y van a conducir, entonces será más fácil y útil para practicar. Y así, y para cambiar espiritualmente, nosotros debemos tener el conocimiento suficiente del Espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener ese tipo de
답을 말하는 것보다는 상대의 말을 Por lo tanto, 끝까지 잠잠히 primeramente deben oír y aguantar con paciencia y luego deben explicar 훨씬 좋게 하며 con 내게 paz. 억울할지라도 내게 불이익을 당한다 할지라도 잠잠히 기다렸다가 Primeramente deben aguantar la situación injusta. Mismos son correctos. Por lo tanto, discuten en nuestra vida. Por eso, antes de discutir, nosotros debemos aguantar con paciencia. Porque nosotros creemos en Dios Padre, omnipotente, omnisciente. Por lo que si confiamos solamente en Dios Padre, Dios resolverá todo el problema y pagará nuestra justicia y glorificará a nosotros. Pero si confiamos en la manera mundana, entonces Dios Padre no puede hacer nada por nosotros. Con la manera mundana y podemos resolver por un momento, pero a veces causará más problemas. Por ejemplo, si luchamos con nuestros vecinos, Dios Padre no pueden ayudar a nosotros. Por lo que será la bendición por Dios. Por lo que en toda la situación nosotros debemos vivir conforme a la palabra de su Padre. Entonces, Dios omnipotente y omnisciente y de justicia resolverá todo el problema en nuestra vida. Pero si no hablamos
nuestra confesión negativa se convertirá en lazo. Este lazo atará a nuestro cuerpo, nuestra alma. Si tenemos ojos espirituales, no hablaremos negativamente, sino aguantaremos. Con paciencia y trataremos de hablar positivamente y una palabra buena. Si hablamos negativamente y una palabra negativa y falsedad, entonces nuestra palabra no desaparecerá, sino diablo y Satanás tomará nuestra palabra mala y comerá nuestra palabra mala y acusará espiritualmente. En Génesis, Dios dijo a la serpiente que comerá al polvo. El polvo significa espiritualmente a los seres humanos. Por lo tanto, y por la acusación de Satanás, nosotros tendremos un problema en nuestra vida. Momentáneo, no debemos hablar una palabra negativa y mala, sino tratamos de hablar la confesión bondadosa. Porque realmente en el mundo espiritual, Satanás siempre quiere tomar una palabra negativa de parte de nosotros para acusar a nosotros. Por lo que sin conocer esto, si continúa hablando negativamente, entonces será atado espiritualmente con un lazo espiritual. Hermanos, por causa de este lazo no puede ser bendecido. Ahora por la pantalla puede ver un capullo. Como un capullo, si habla negativamente, entonces lazo espiritual atará a las almas de ustedes y tendrá mucho problema. El hilo de araña también. Si habla negativamente y se queja, entonces, como un insecto dentro del hilo de araña, será atado espiritualmente y sentirá gran dolor. Por lo que usted debe examinar a su palabra. ¿Realmente está confesando con fe o negativamente? Al contrario, si confiamos en Dios Padre y aguantamos con paciencia ante la maldad de otros y solamente glorificamos a Dios Padre, entonces ¿qué sucederá? En el mundo espiritual, por nuestra palabra buena y la acechanza de diablo y Satanás será quebrantado por completo. Y Dios Padre recibirá nuestra confesión y veremos la gloria de Dios. La obra de la iglesia Mamín era así. En la historia de Mamín nosotros teníamos mucha dificultad y prueba, pero Pastor Principal siempre ha confesado con fe y confiado en Dios Padre.
hemos visto la gloria de Dios y gracias a esta experiencia nosotros hemos crecido. Aunque no tuvimos los ojos espirituales, pero si oramos ardientemente, podemos estar llenados del Espíritu Santo y eso podemos confesar con fe. En los que tienen este tipo de conocimiento, entonces, aunque no tengan los ojos espirituales, podrán entender la lucha espiritual por su palabra, por lo que pueden controlar su boca. Y por fin, por su boca, podrá recibir la bendición por Dios. Sin falta, Dios protegerá y recompensará con bendición. Por lo que ustedes también, al conocer esta ley espiritual, ustedes deben controlar su boca conforme a la voluntad de Dios Padre. Dios Padre dice, todo lo que el hombre sembrará, eso también segará, porque Dios es justicia. Dios es justo. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así, la lengua es muy pequeño, y también la palabra parece que desaparece después de hablar, pero realmente nuestra convicción es muy importante. Moderna, por lo tanto, con teléfono móvil, con cámara, podemos grabar nuestra voz, nuestra palabra, y también podemos filmar y tomar fotos. Y así, en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, pueden grabar toda la palabra. No solo nuestra palabra, sino también puede grabar hasta nuestro corazón con que hablamos alguna palabra. Es decir, cuando hablamos negativamente, y los ángeles grabarán hasta nuestro corazón malo. Pero si hablamos algo de amor, entonces los ángeles grabarán hasta nuestro corazón de amor a Dios Padre. La paz, ¿dónde está ustedes? ¿Dónde está la luz del sol? No hay tinieblas. Así, por nuestra palabra buena, podemos cambiar a las almas. Hay una parábola de Esopo. En esa parábola de Esopo, el sol y nube y competía para quitar el abrigo de un hombre, y este nube quiere quitar el abrigo con su fuerza, pero el sol quitó el abrigo por la luz templada. Y así, con nuestra palabra mansa, con la palabra buena y amor, nosotros debemos cambiar a las almas.
아, 이런 말씀들을 이래서 하셨구나라는 것들을 하나하나 깨닫게 Estos días, en mi caso, me doy cuenta de mi falta anterior, porque con conocimiento de mucha Biblia, antes, hasta ahora he enseñado a mis ovejas, pero esos días yo me doy cuenta de que yo no era correcta antes, porque antes yo discutía mucho con palabras de la Biblia. Pero estos días me doy cuenta de que lo más importante es el corazón de las almas. Es decir, yo no pude cuidar a las almas al leer sus corazones. Si realmente yo hubiera leído sus corazones, entonces yo no habría dicho fuertemente. Estos días estoy recibiendo una prueba en mi cuerpo. Al principio yo sentí el amor de Dios Padre y estuve muy agradecida. Y yo quise vencer la prueba con fe. Yo quise trabajar más activamente. Yo quise controlar mi boca. Pero transcurriendo el tiempo, 2 meses más y 3 meses, yo empecé a preguntar a Dios Padre, ¿por qué Dios Padre me ha dado esa prueba? Gracias a esta pregunta y meditación, yo pude darme cuenta otra vez de mi falta. Hermanos, el sermón de hoy es un sermón para mí mismo, porque antes yo no pude amar suficientemente a las almas. Antes yo dañaba mucho a las almas con mi palabra de la Biblia. Antes yo tuve un muy pequeño tamaño de corazón. Gracias a la prueba actual, yo pude arrepentirme así. 예를 들어 어떤 분들 기도해 드리면서 그런 내용의 기도를 해드렸던 것 같아요. 더 선한 생각을 하게 해주세요라는 기도를. Antes yo oré a un miembro. 목사님이 그러니까 이렇게 부족하시지 이런 말을 생각하게 됐고 그래서 편지를 저한테 썼어요. 저는 전에는 그 편지를 읽을 때 그렇게 부정적인 생각이 있기 때문에 그렇게 기도가 나왔구나 생각했습니다. Antes yo oré a un miembro y diciendo que, Padre, por favor, quita los pensamientos malos de este miembro. Al recibir mi oración, este miembro y sintió una molestia. Y este miembro pensaba que yo no tuve buen corazón y eso luego me envió una carta sobre su resentimiento. Al leer su carta, yo pensaba que este miembro tenía esta maldad, por lo que yo oré por la inspiración del Espíritu Santo. Antes yo pensaba así, pero esos días yo puedo darme cuenta de mi maldad, es decir, yo dañaba su corazón por mi oración. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificaros los corazones de mala conciencia, lavaros los cuerpos con agua pura. Y eso para tener el corazón sincero y plena certidumbre de fe, yo también, yo tuve que cambiar. Y eso gracias a la prueba actual, Dios Padre está cambiando a mí. Gracias a la prueba, yo pude profundizar más y yo pude hallar y sentir el mundo más profundo del Espíritu. Al oír la palabra de la verdad, nosotros podemos hallar nuestra maldad y gracias
주셨던 말씀들이 있습니다. 내가 왜 못 Cuando recibimos la nota de la verdadera fe y cuando nos encontramos con pruebas, nosotros ya conocemos la respuesta para mejorar nuestra verdadera fe. Entonces, ¿cuántas veces usted 악을 깨닫고 맑은 물로 se esforzaba 영으로 변화되어 왔는가? 영으로 들어와 por cambiar, por practicar su conocimiento? 깊은 단계를 들어간다. ¿Cuántas veces 아버지와 oraba con lágrimas? 목재의 선, ¿Cuántas veces se esforzaban por profundizar? Nosotros debemos cambiar desde ahora en adelante. 그렇기 때문에 이런 분들은 말을 아무렇게나 하지 않습니다. A propósito, los que tienen este tipo de corazón y conocimiento del Espíritu, no hablará fácilmente. 함부로 내지 않습니다. 더 그 말들을 아낄 것이고 함부로 내지 Siempre quieren ahorrar su palabra, 한 마음이 아니고 온전한 porque si no puede controlar su boca, su confesión, todavía no tiene el corazón sincero y plena certidumbre de fe. 나를 못 살게 굽니다. 내가 참고 참는데 계속 못 살게 구니까 아버지 이렇게 해주세요. Aquel momento Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Que ya conocía la voluntad de su Padre, por lo tanto, quiso llevar la cruz, quiso aguantar el dolor de la cruz para salvar a muchas almas. Ustedes también, ustedes deben cultivar el corazón sincero y plena certidumbre de fe. Para esto, ustedes deben aguantar con paciencia la situación injusta. Deben confesar solamente la palabra buena y de bondad. Además, nuestro Dios justo está mirando a nuestra confesión y nuestra vida. Por lo tanto, si confiamos en Dios Padre resolverá todo el problema. Para tener los labios como una plata escogida, debemos hablar la confesión como una plata escogida. Abraham, Daniel y José y los justos siempre en el pozo de leones por una acusación falsa, pero nunca discutió. Por lo que Dios Padre protegió a Daniel en el pozo del león. Al día siguiente, el rey Darío vino al pozo del león y preguntó a Daniel con lágrimas. Nosotros ya conocemos la confesión de Daniel, pero nosotros debemos aplicar esta confesión a nuestra porque el rey Darío no protegió a Daniel, aunque él era fiel. Pero Daniel confesó, oh rey, vive para siempre. Con esta palabra, Daniel quiso consolar al corazón triste del rey Darío.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Es una palabra muy escogida. En su palabra no hay ninguna maldad. No tiene ningún resentimiento, ningún rencor, ningún odio. Solamente quiso aliviar y consolar al corazón del rey Darío. José, que fue vendido a Egipto también. Cuando la ama sedució a él, él confesó, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y no fue seducido, pero por causa de esto fue acusado falsamente y fue encerrado en la cárcel. Entonces, era tontería. 유혹하는 이 여인 누구죠? 포디발. 예. Era un proceso para ser un gobernador de Egipto. 는 진정 가치 있는 입술이 되기 위해서 자신의 한 말에 대해 책임을 질 수 있는 사람이 되어야 하는 것이며 또 한 면은 Y también para tener los labios de plata escogido, nosotros debemos tomar la responsabilidad en nuestra tarea. 얼마나 책임을 질 수 있는 말이냐. 당장 그 말에 대해서 지금 예쁜 말을 낼 수 있고 Porque por fuera podemos hablar solamente una palabra buena, pero después de hablar alguna palabra, si no cumplimos la responsabilidad, entonces nuestra palabra no tendrá sentido. Por lo que siempre debemos tener una responsabilidad después de hablar algo. Pero para esto, nosotros debemos tener suficiente conocimiento y experiencia. Hermanos, ya escuchamos la confesión del pastor principal y nos emociona mucho su palabra. Y cada vida del pastor principal nos emociona mucho. ¿Por qué? Porque su confesión, cada confesión